Bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenos días a todas las personas que están también fuera de España, ¿no? Muchas gracias por asistir a este webinar sobre potencialidades y límites de la Agenda 2030. Mi nombre es Diana Gómez Bruna y soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid. En esta ocasión voy a presentar este webinar. Para ello, comenzar haciendo una breve presentación, ¿no?, del marco en el que se celebra esta sesión. Este webinar es el tercero de una serie de webinars que hemos organizado durante este curso académico 22-23 dentro del proyecto Innova Gestión Calidad de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene por título Excelencia a través del desarrollo sostenible, la promoción de la Agenda 2030 en las universidades iberoamericanas. Un poco para aquellas personas que se incorporan con nosotros por primera vez, pues el objetivo principal que teníamos en este proyecto era el de promover la creación de una red iberoamericana de la Agenda 2030. Y ahora mismo en esta red pues estamos 3 universidades que estamos participando, trabajando de manera muy activa en el proyecto, que somos la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de la República UDELAR de Uruguay y la Universidad Complutense de Madrid. El día de hoy es un buen ejemplo, creo yo, de los logros que estamos consiguiendo con este proyecto, ¿no? Porque uno de los objetivos, más allá de este objetivo general que teníamos, pues también teníamos como objetivo pues, crear espacios de diálogo donde desde diferentes perspectivas geográficas, desde diferentes disciplinas, desde diferentes procedencias, bueno, pues al final compartiéramos visiones, experiencias, aprendizajes sobre el reto que supone el desarrollo sostenible, ¿no?, para nuestro futuro. Hoy en este webinar vamos a contar con 3 magníficos ponentes, son el profesor Mario Radrigán de la Universidad de Santiago de Chile, la profesora Natalia Millán de la Universidad Complutense de Madrid y la profesora Isabel Bortagaray de la UDELAR. Lamentablemente Isabel no podrá acompañarnos en tiempo real porque bueno, le ha surgido un imprevisto para este momento, pero nos ha enviado su vídeo de presentación, con lo cual vamos a poder tenerla casi en directo, ¿no? La estructura que vamos a seguir en el webinar, tal y como hemos realizado en los anteriores, bueno, pues vamos a escuchar cada una de las visiones de los ponentes que he mencionado y cuando finalicen los 3 abriremos el espacio de preguntas y respuestas para que los asistentes puedan hacer sus comentarios, sugerencias o preguntar, ¿no?, directamente a nuestros ponentes. Pedimos que todo esto se haga a través del apartado que tenemos aquí en Zoom abajo, que pone preguntas y respuestas, porque de esa manera bueno, vamos a tener ahí todo concentrado y va a ser más fácil para nosotros que podamos preguntar, ¿no?, a los ponentes. Se pueden ir haciendo a lo largo de que ellos vayan haciendo su presentación, pero siempre en este apartado de preguntas y respuestas. Sin más, para no dilatar la sesión, voy a comenzar presentando a nuestro primer ponente, que es el profesor Mario Radrigán. Mario es antropólogo social por la Universidad de Chile, máster en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Santiago de Chile, doctor en Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, España. Mario es profesor de la Facultad de Administración y Economía, FAE, de la Universidad de Santiago de Chile, en donde ha sido director precisamente del Departamento de Gestión y Políticas Públicas. En la actualidad es director académico del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa, CIESCOP, de la Universidad de Santiago de Chile. Ha trabajado en el Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, también en el Servicio de Capacitación y Empleo, SENCE, en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Presupuesto, DIPRES. Ha sido el jefe de la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía desde el año 2014 a 2016. Y ha sido también director ejecutivo de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile y director ejecutivo del Foro Cooperativo. Es autor, editor y coautor, entre otras publicaciones, de libros como La economía social en Iberoamérica, Realidades y proyecciones, una visión comparada, La gouvernance des entreprises coopératives, el rol de las cooperativas en un mundo globalizado,
bueno, un gran número de autorías, de libros, artículos, diferentes publicaciones. Sin más, yo creo que vamos a dar paso a que el profesor Radrigan nos cuente un poco sus visiones, ¿no?, sobre estas potencialidades y límites de la Agenda 2030. Cuando quieras, Mario, puedes comenzar. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Agradecido también a todos los organizadores de esta actividad y del ciclo de charlas y encuentros en el marco de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Saludar a los colegas de la Universidad Complutense que son parte de esta iniciativa, junto con los colegas de la Universidad de la República del Uruguay, que tenemos ahí desde la Universidad de Santiago de Chile excelentes vínculos ya por años de colaboración, y nos alegra mucho este espacio de diálogo y de reflexión sobre la temática del desarrollo sostenible en el marco de la propuesta del Sistema de Naciones Unidas de los ODS 2030. Y por mi parte, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el escenario. Estamos justo a la mitad del periodo de los 15 años de duración o de vigencia o de esta apuesta de los ODS 2030 que se lanzan en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del año 2015. Estamos, por lo tanto, en un momento que es propicio para poder reflexionar sobre lo que se ha logrado hasta ahora y lo que queda por lograr de aquí al año 2030. Ver las dificultades y ver también las apuestas que hay detrás de esta agenda. Y yo quisiera partir esta reflexión con algún comentario también de lo que uno podría llamar como sentido de realidad, ¿ah? Y para ver el terreno en el cual se impulsa la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Es complejo, ¿ah? Y cuando uno cae en la cuenta, nosotros estamos en ambientes académicos, estamos en un ambiente de investigación, de reflexión, de formación, compartiendo también habitualmente con actores de las administraciones públicas y también de la sociedad civil. Creo que en mucha de nuestra acción, en muchas de nuestras propuestas, tenemos habitualmente un porcentaje, un grado bastante alto de voluntarismo. O sea, simplemente pensar en lo que es una estrategia mundial de desarrollo, mundial de desarrollo, que a su vez adquiere un carácter integral. Estos 17 ODS prácticamente dan cuenta, y en su formulación con sus metas y su desarrollo ya más prolijo en cada una de las métricas, de un esfuerzo titánico para tener una agenda de trabajo que logre generar las sinergias de los esfuerzos de actores que son muy diversos, que tienen lógicas de actuación muy diversas, cada uno de ellos en su plan y en su marco de actuación. Y esto también tiene que ver con que cuando uno mira la realidad del funcionamiento de las políticas, las estrategias o las propuestas de desarrollo y crecimiento a nivel mundial, también esto, entre comillas, por decirlo así, compite o se contrapone con múltiples agendas. O sea, cuando uno trata de mirar esto desde una perspectiva general, tratando de tener la posibilidad de construir un panorama, un paisaje de lo que está pasando en el planeta en términos de desarrollo, de estrategias de desarrollo sostenible, estrategias de mejorar la calidad de vida de la población y mejorar la calidad de vida
de los habitantes de nuestros países, hay múltiples agendas de distinta naturaleza. Y por lo tanto creo que es siempre muy importante lograr dimensionar la tarea titánica que hay detrás de una agenda como la que se plantea a partir del año 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene que ser impulsada de manera muy fuerte por gobiernos que a su vez son muy disímiles, que son muy distintos en su naturaleza, en su historia, en su orientación política, ideológica, y que a su vez cambian en el tiempo. O sea, uno debiera preguntarse desde esta mirada al año 2023, este punto intermedio de los 15 años, bueno, ¿cuántos gobiernos han cambiado los que aprobaron en la Asamblea General de Naciones Unidas esta estrategia de los ODS 2030, el 2015 al 2023? ¿Cuántos de ellos han cambiado de signo político, de coalición, de prioridades, de un sinnúmero de elementos que van condicionando nuestra actuación y nuestra reflexión sobre esto? Incluso hoy día, no a nivel de gobiernos, pero sí a nivel de tendencias políticas, hay una buena cantidad de tendencias políticas, ideológicas en el planeta que cuestionan incluso el rol de Naciones Unidas. Cuestionan el rol o la existencia del sistema de Naciones Unidas, que parece claramente, nosotros que estamos en un ambiente académico, nos parece un total despropósito, algo sin sentido, pero ese despropósito y ese sinsentido sí condiciona el comportamiento de ciertos actores políticos y sociales en el planeta hoy día. Y por lo tanto, creo que ahí hay que tener un sentido de proporciones y también de ver cuáles son las capacidades y los límites sobre los que estamos actuando. Y esto sin incorporar elementos que claramente no estaban, no había cómo preverlos el año 2015. Era imposible prever que a finales del año 2019 y claramente el 2020-2021 íbamos a estar asolados como planeta con una pandemia. Una pandemia sobre la cual, por lo menos, no teníamos registro, con modalidades de confinamiento de las personas por meses, sin poder salir de sus casas, con sistemas de salud, pero también un impacto sobre las políticas públicas, sobre el empleo, sobre la salud mental, sobre el desarrollo económico, de la cual todavía estamos pagando sus consecuencias. Y no es fácil ajustar esas distorsiones a lo que era el ambiente a mediados del año, el ambiente del planeta a mediados de la década pasada. Ni menos podíamos imaginar una guerra como la que hoy día sucede en Europa, que también condiciona la actuación de los gobiernos y tensiona la actuación de ya no tan solo de los gobiernos, sino que de pactos mundiales, y que efectivamente cuando uno lo mira en términos de precio de los alimentos o en el ámbito de la circulación de las personas o lo que tiene que ver ya con el costo y humanitario de un conflicto bélico como no había precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en el contexto de Europa y de las fronteras de Europa. Y por lo tanto yo aquí hago esta primera reflexión de tener cautela, de cuáles son las capacidades y cuáles son efectivamente nuestras posibilidades de actuación en una estrategia de este tipo, lo que no le quita para nada ni valor, ni calidad, ni vigencia, pero sí pone yo creo, la necesaria ponderación de hasta dónde podemos avanzar. Creo también muy importante tener en cuenta, por lo menos yo lo he visto así en estos últimos 20 años, pasamos muy rápido de los objetivos de desarrollo del milenio
que eran 10 años del 2005 al 2015, que se engarzan con la propuesta y la estrategia actual de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Por lo menos yo lo siento así, aunque en el ámbito de la actuación de los organismos internacionales hay mucho trabajo, hay mucha dedicación, mucha energía, mucha faena en generar información, documento y reflexión. Pasamos rápidamente de una agenda a otra, ¿ah? Sin mediar un espacio que nos permitiera, bueno, evaluar y ponderar adecuadamente qué se había conseguido en esa década con los objetivos de desarrollo del milenio. Y creo que aquí también valorando y mirando con sentido positivo la historia y la actuación contemporánea del sistema de Naciones Unidas, sus diversas agencias internacionales, de la arquitectura de las entidades volcadas al ámbito del desarrollo, las bancas de desarrollo, los espacios de integración regional y subregional, también hay que ser muy cautelosos de cuánto efectivamente esta institucionalidad, la responsable última en representación de los gobiernos que las integran, de sostener y promover la agenda de los ODS 2030, efectivamente cuál es la capacidad, los recursos, la dinámica que tienen para poner esto en sobre la mesa y en la agenda pública. Creo que también ahí hay que ser muy, muy ponderado para mirar efectivamente cuáles son los alcances que tiene esta arquitectura internacional del sistema de Naciones Unidas para poder avanzar en el cumplimiento de los ODS, sino es que tienen como aliados a los respectivos gobiernos, que son finalmente los mandantes del sistema de Naciones Unidas y a la sociedad civil. Y creo que cuando uno mira esto desde la perspectiva, lo digo aquí desde el punto de vista, digamos, de este extremo de las Américas, como es Chile, digamos, que estamos al final del continente, nosotros a veces nos tratamos de dar ánimo y energía cuando decimos, no, nosotros no estamos al final de las Américas, estamos al principio. Es solamente cosa de dar vuelta a la visión tradicional de nuestro planeta, pero sí estamos muy, muy distantes de muchas cosas, más allá de la conectividad y el rol que pueden cumplir las tecnologías de información. Pero cuando uno quisiera ser objetivo y quisiera evaluar efectivamente, por ejemplo, cuál es el compromiso de nuestro gobierno con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, uno podría, sin mucho temor a equivocarse, que es más bien tibia. Nuestro gobierno no ha alineado nuestras políticas públicas, no se destacan en el ámbito y en el ejercicio cotidiano de nuestros ministerios, servicios públicos, empresas públicas y gobiernos regionales y locales. En muy pocos ministerios uno encuentra al primer link destacado, como debiera ser, en el tema de cada uno de los 16 objetivos que son temáticos, más el 17 que es de gestión y de estructura, en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la equidad de género, en el ámbito de las energías, de la energía, de los recursos hídricos, del empleo, etcétera. De los 16, cuando uno mira nuestros propios ministerios y su acción programática cotidiana, incluso estando acá hoy día en Chile con un gobierno de sello progresista, no está presente. Y eso es un lastre que hay que reconocer. Y tampoco está claramente presente en la actuación de las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, probablemente, y cuando uno mira los informes voluntarios nacionales de distintas latitudes, hay una gran diversidad de
involucramiento y de compromiso de los gobiernos y de la sociedad civil con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Yo lo veo, digamos, desde la lógica de nuestro país. Aquí hay un trecho y una brecha muy grande que cubrir para que efectivamente estemos todos embarcados con un grado alto de compromiso en el cumplimiento de estos objetivos. Y nosotros hemos elaborado como país 2 informes nacionales voluntarios, que en la jerga del trabajo académico, del trabajo intelectual, uno puede decir con algún nivel de tranquilidad, pero también de preocupación, que es un cortar y pegar de información que fluye desde determinados espacios de la política pública y también de la actuación de organizaciones de la sociedad civil. Y probablemente en este sentido, la idea y la iniciativa debiera estar en seguir insistiendo en lograr posicionar de manera adecuada en las agendas públicas de los gobiernos, de los actores de la sociedad civil, la empresa privada, las organizaciones del tercer sector, eh, que esta es una propuesta estratégica que apunta a mayor equidad e integración social de todos los habitantes del planeta y cuyo cumplimiento de sus metas con las métricas adecuadamente elaboradas y con las dificultades incluso para dar cuenta del cumplimiento de esas métricas, nos involucra a todos y debiera ser una tarea colectiva. Así que, una vez más, bueno, es lo que quería compartir con ustedes y muy agradecido de la invitación y aquí quedo atento a las otras presentaciones y también al debate que debiera generarse en este espacio. Gracias. Muchas gracias, profesor Radrigán, por su visión, ¿no? Yo creo que muy interesante esta reflexión, ¿no? Que todos pensemos hacia, bueno, qué compromiso real tenemos con esta agenda, ¿no? Cómo esta agenda puede confluir con las agendas de los gobiernos, cómo hacer que permee en las diferentes políticas, ¿no? Que tienen estos gobiernos y el compromiso que tenemos el resto de actores. Yo creo que esa reflexión es estas reflexiones son una de las grandes claves. Bueno, ahora vamos a escuchar a la profesora Isabel Bortagaray, que como decía al principio no puede estar con nosotros en directo, pero nos ha pasado su presentación. Isabel Bortagaray es socióloga y doctora en políticas públicas en ciencia y tecnología. En el marco de su postdoctorado, pues ha trabajado en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en Madrid. Bortagaray es profesora adjunta del Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social de la Universidad de la República y integra el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de Uruguay. Isabel ha trabajado sobre políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación en diversos países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá o Nueva Zelanda. Y en los últimos años, bueno, pues ha centrado su investigación en los efectos distributivos de ciencia, tecnología e innovación y su vínculo con los procesos de inclusión social y desarrollo sostenible. Hola, bueno, buenos días, buenas tardes y son mis buenas noches de la jornada previa, porque bueno, esta grabación, en vez de estar participando en tiempo real en el webinar, y también mis sinceras disculpas por no estar con ustedes en tiempo real. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es grabar la presentación y compartir la pantalla y bueno, además adjuntarla por si les interesa. Pero les agradezco mucho la invitación y me da mucha pena no poder estar junto a ustedes. Espero que tengan una preciosa jornada. Voy a compartir pantalla entonces. Espero que se vea. Bueno, a ver. Ahí va. Vamos.
Bueno, entonces el webinar de hoy trata sobre las potencialidades y los límites de la Agenda 2030. Y yo voy a estar tratando de mirar la Agenda 2030 y sus implicancias para transitar hacia un desarrollo humano sustentable. Entonces, esta presentación va a tener como ejes, primero, algunas referencias a los antecedentes y al contexto de la agenda. Luego, pensar esta agenda como un mapa y una ruta de transformación hacia el desarrollo sostenible. En un tercer lugar, bueno, ¿qué nos dice el concepto de desarrollo sostenible? ¿Cuál es su contribución y su rol? Y para cerrar, me gustaría, digamos, conectar la vinculación que tiene la política de ciencia, tecnología e innovación como una política transformativa para avanzar hacia un desarrollo humano sustentable. Entonces, bueno, espero no repetir, quizás estas cuestiones surgen en las distintas presentaciones porque, bueno, son como básicamente los hitos, ¿no? Y los antecedentes que tenemos como parte del contexto de la Agenda 2030. En septiembre del 2015, Naciones Unidas impulsa esta nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible basada en los 17 ODS, con 169 metas que tocan lo económico, lo social y lo ambiental. La gestación de estos ODS surgió luego de 2 años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países. Esta estrategia es una guía de los programas de desarrollo a nivel global y se tiene como marco temporal los próximos 15 años, ¿no? A partir del 2015. Los estados se comprometieron a generar mecanismos para llevarlo adelante con las necesidades de las personas más pobres y vulnerables. Y bueno, esta Agenda 2030, digamos, del 2015 al 2030, provee un plan de acción planteado como a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Antes teníamos los ODM, los Objetivos del Milenio, que cubrieron el periodo del 2000 al 2015, que eran 8, y en el 2015 pasamos a estos nuevos ODS, que son 17. Es interesante, o sea, este cambio, no me voy a detener acá, pero bueno, ese sería sujeto de otro análisis en profundidad, ¿no? Bueno, cómo, digamos, qué está detrás de este cambio, cómo se concibe el desarrollo digamos, en estos dos, de alguna manera, paradigmas. Y me importa así destacar que desde el punto de vista de la política de ciencia, tecnología e innovación, que a mí me interesa vincular con la agenda de desarrollo sostenible como un vector de transformación, hay un cambio sustantivo en estos nuevos ODS que le dan un lugar mucho más explícito y mucho más fundamental a ciencia, tecnología e innovación. Entonces, desde el punto de vista de los antecedentes, bueno, los ODS implican cambios sustantivos, como decía recién, también involucran las dimensiones económicas, social y ambiental, pero además buscar no dejar nadie, digamos, a ninguna persona atrás. La igualdad y la dignidad de las personas se ubican en el centro del abordaje, buscando cambios en las estrategias de desarrollo, apuntando a una mayor responsabilidad con el medio ambiente. Es interesante que nos quedemos con la referencia a la Agenda 2030 y no con la idea de transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, porque de alguna manera el título completo nos da esa visión como de proceso, ¿no? Del verbo, de la transformación que, bueno, que nos indica y enfatiza que de alguna manera hay un movimiento, tenemos que hacer un movimiento, digamos, en un sentido amplio, que para llegar, digamos, para acercarnos, ¿no? Como a ese nuevo paradigma que la agenda de alguna manera intenta impulsar. Entonces, parece interesante, bueno, que a nivel discursivo llamemos a la agenda y en general hagamos referencia a la agenda cuando parece mucho más potente la idea de la transformación, ¿no? Que viene asociada a la agenda. La agenda aparece como un discurso establecido, un listado de intenciones a partir del cual los países priorizan y reportan. Y aquí me importa de alguna manera señalar como un peligro asociado, que es esta cuestión de reificar el procedimiento, ¿no? El reporte, cómo vamos en relación a la meta 1, meta 2, cómo vamos avanzando, y esa cuestión de bueno, los tableros de indicadores y esa cuestión más de procedimientos que puede
enmascarar, digamos, cuestiones más sustantivas, ¿no? De cómo vamos más sustantivamente hacia ese paradigma de desarrollo sustentable. Entonces, bueno, como yo recién decía, esta cuestión más promisoria que parece ser esa dirección, ese norte o ese sur de transformación, ¿no? Con un mapa y una ruta que nos ayuda a identificar, bueno, la dirección de los cambios que necesitamos. Según Naciones Unidas, las transformaciones involucran a distintos niveles y son de un alcance mayor, ¿no? Tienen que ver con la forma como usamos los recursos naturales, generamos y usamos la energía, producimos y distribuimos los alimentos, organizamos los medios de transporte y logramos procesos de producción competitivos con bajas emisiones de carbono, entre otros. Requiere fundamentales cambios en la forma en cómo vivimos, trabajamos y hacemos negocios, ¿no? Como, digamos, en todos los planos, en los planos de la producción, en el plano de la convivencia, digamos, y de la vida social, en el plano del consumo. Entonces, nosotros como individuos, desde los distintos ámbitos y en nuestros distintos roles, hay espacios y roles a jugar, ¿no? Funciones a cambiar. ¿Qué nos dice el concepto de desarrollo sostenible? Digo, estoy como planteando de alguna manera como el encuadre para después, bueno, ir hacia algunas cuestiones más vinculadas a la potencialidad y las limitaciones en algún sentido. Entonces, bueno, el desarrollo sostenible es un concepto multidimensional complejo que alude a un proceso de cambio donde la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y la institucionalidad, todos deben estar en armonía y apoyar, ¿no?, el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y las aspiraciones humanas. Entonces es un cambio en varias dimensiones, pero que a su vez requieren como, digamos, el reforzamiento entre esas dimensiones, ¿no? Porque no podemos avanzar en una dimensión y retroceder en otra. Entonces esa es parte también del desafío, las interacciones entre las dimensiones. Hay dos elementos en esta definición que me gustaría rescatar. Uno es la preocupación por la conservación o la permanencia de los límites ecológicos, no ir más allá de lo que pueden soportar los sistemas naturales. Y luego la preocupación por crear bienestar, especialmente para las personas más vulnerables. Se plantea la cuestión de la protección del ambiente junto con la creación de bienestar, pero también hay mucha discusión, ¿no?, al respecto de la relación entre estas dos dimensiones. El desarrollo sostenible aparece como una obligación moral, donde tenemos que avanzar hacia un mundo justo, más equitativo, en el cual se elimina el hambre, las personas tienen acceso a servicios básicos, son parte del proceso de toma de decisiones, proceso que apunta a una distribución del ingreso con más equidad. Y también existe un ethos de la responsabilidad y respeto hacia las y los otros, incluyendo naturaleza y animales. Hay valores por detrás de este enfoque, ¿no? Valores que tienen que ver con, bueno, este reconocimiento de la interdependencia tanto a nivel de sistemas y subsistemas, digamos, y dimensiones, y también la cuestión de intergeneracional, ¿no? La autodeterminación, la diversidad y la tolerancia, la compasión por los otros, el énfasis en el principio de equidad, el reconocimiento de los derechos e intereses de los no humanos, el respeto por la integridad de los sistemas naturales y el respeto por los intereses de las generaciones futuras. Entonces, claramente, bueno, estamos frente a un abordaje y un concepto que es subjetivo y normativo, que no es sobre lo que es, sino sobre lo que debe ser, donde hay un consenso social sobre lo que consideramos no sostenible y de lo que consideramos progreso. O sea, es necesario, mejor dicho, no hay un consenso, es necesario llegar a ese consenso, ¿no? ¿Cuáles son los límites digamos, qué es sostenible y qué es insostenible? ¿Cuáles son los límites entre estos enfoques, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos? Esas discusiones más sustantivas parecen estar faltando, ¿no? Digamos, en distintos niveles. Es netamente un concepto político y que tiene consecuencias importantes sobre la gobernanza y, bueno, quiénes son quienes deciden, ¿no? Y en qué ámbitos se dan las decisiones. Este concepto no refiere a logros, sino que es realmente un discurso, ¿no? Se juega en un plano discursivo, un discurso dominante en relación a la preocupación por el ambiente, que no comienza con el informe de Brundtland, sino antes, en los años 70, asociado a un discurso radical en el contexto de países de desarrollo,
y con una larga historia asociada al concepto de carga de producción máxima en relación a la gestión de los recursos renovables. Este concepto implica desafíos y divergencias en torno al rol del crecimiento en el uso de los recursos, ¿no? En qué medida, bueno, los habilita, los promueve, los condena, los limita, hasta dónde vamos es en esa cuestión del crecimiento. Digamos, el desarrollo y el sostenible es compatible con el crecimiento tal como lo conocemos hoy. Bueno, hay discusiones, hay incluso abordajes, ¿no? Hay discusiones de crecimiento, hay discusiones de, bueno, digamos, como distintas alternativas de enfoques económicos que de alguna manera traducen o recogen estas discusiones, ¿no? De qué rol le cabe el crecimiento y en qué medida tenemos que repensar cómo funcionamos como economías y como sociedades, ¿no? Entonces, estas discusiones más sustantivas, digamos, más críticas, se dan como a niveles más micro y bueno, pero no hay como un acuerdo, ¿no? Como una agenda global asociada a estas cuestiones, que parecería como necesario sí establecer ciertas líneas de discusión más global porque bueno, este concepto es netamente global y tenemos que avanzamos, si avanzamos como humanidad. También se plantean visiones divergentes en torno a las interacciones entre la gestión de los distintos recursos, ¿no? ¿Qué hacer con los no renovables? Y hay diferencias de perspectivas en relación a qué necesidades humanas son las que se deben atender, qué es lo que se debe sostener y sustentar, por cuánto tiempo, para quiénes, en qué términos. ¿Sí? Estos son como, bueno, los límites del concepto, ¿no? O sea, como que el concepto de desarrollo sostenible de alguna manera, y esto tiene que ver con el planteo del webinar de las limitantes, bueno, en qué medida nos resulta o tiene como un anclaje que resulta un poco cómodo, porque básicamente, como digamos en el núcleo del concepto y del abordaje hay coincidencia, ¿no? El problema es hasta dónde lo extendemos, hasta dónde vamos, cuáles son sus límites. Pero sin duda que nos ayuda a reflexionar sobre, bueno, necesidades y prioridades, sobre las relaciones entre el ambiente natural, la economía y la sociedad, sobre los efectos sistémicos a largo plazo, sobre los riesgos, sobre las ganancias y los costos y las interrelaciones, y sobre las reformas necesarias, ¿no? Los principios para la toma de decisiones. Y bueno, las transiciones hacia la sustentabilidad, que me gustaría como ir cerrando con esta idea, ¿no? De la transformación y la transición, más que de la agenda como una cuestión alcanzada, digamos, establecida. Estas transiciones incluyen distintos desafíos, un cambio de largo plazo hacia tecnologías y trayectorias alternativas, asegurar que los valores y los criterios de los consumidores cambian en ese mismo movimiento, ¿no? La cuestión del consumo, porque muchas veces se centran las discusiones en lo productivo, por ejemplo, pero no tanto en las pautas de consumo, en los patrones de consumo, y ahí hay como muchísimo, no solo muchísimo espacio y necesidad de cambio, sino que eso, digamos, cambios a nivel de las pautas de consumo sin duda traen cambios asociados a nivel de las dinámicas de producción. Entonces digamos, es interesante poner el ojo ahí para ver, bueno, qué podemos hacer a nivel y cómo podemos fortalecer ese análisis de las pautas, de los cambios a nivel de las pautas de consumo. El cambio transformativo es disruptivo, causa resistencias, ¿no? Desde, por ejemplo, bueno, obviamente desde el sector productivo, desde las empresas y también desde los usuarios. Las opciones de cambio de regímenes compiten con las opciones de mejora de los regímenes en un campo de juego sin niveles. También esto implica transiciones a nivel de la gobernanza, como mencioné antes, sistemas alternativos para el aprovisionamiento requieren cambios en la gobernanza, nuevos sistemas de aprovisionamiento como orientación para los actores de gobernanza, menos poder para los intereses generados y menos apoyo a las soluciones que preservan los regímenes, ¿no? Que de alguna manera perpetúan y nutren las inercias que queremos eliminar y que queremos transformar. Y formas más reflexivas de gobernanza orientadas hacia el aprendizaje, la experimentación y la adaptación.
¿no? Estas son como atributos, digamos, de transiciones necesarias. Y por supuesto transición en valores, valores que refuercen la responsabilidad y lo comunitario, formas de vida menos materialistas, con un rol relevante para la automejora y con un énfasis en el etos de la suficiencia. Entonces, para ir cerrando, bueno, algunas reflexiones. Este enfoque es sobre nosotros, ¿no? No es sobre otros. Entonces, ahí nos colocan, digamos, en todos los planos, nos colocan como en un rol protagónico. ¿Y qué hacemos nosotros para avanzar en esta dirección? Si lo planteamos como un enfoque que involucre todas las medidas al mismo tiempo, parece muy difícil de lograr, ¿no? Ahí hay toda una discusión de, bueno, las interacciones, digamos, y como los círculos no tan virtuosos, ¿no? Como círculos viciosos que se dan a veces entre objetivos, ¿no? Entre ciertos objetivos del desarrollo sostenible. Ese desarrollo sostenible es como una meta progresiva que es desafiante para las políticas porque es normativa, elusiva e involucra requisitos contradictorios de apoyo y control. Y aquí, bueno, la innovación, ¿no? La innovación con un rol muy fuerte, pero que no debemos esperar soluciones ingenieriles ni principios de gestión que nos permitan alcanzar el desarrollo sostenible. O sea, no hay innovación para el desarrollo sostenible, innovaciones que nos aseguren que vamos en el camino correcto. Y hay toda una discusión, bueno, también sobre los usos, ¿no? Y sobre la relación entre, digamos, la cuestión más sociotécnica, ¿no? ¿no? Esa visión de las innovaciones como artefactos o el desarrollo tecnológico como artefacto, bueno, sino todas las vinculaciones a nivel de, digamos, las interacciones sociotécnicas. Entonces, me gustaría cerrar con pensando, bueno, ¿qué rol le cabe a la política de ciencia, tecnología e innovación para avanzar en esta transformación hacia el desarrollo sostenible? Y aquí me gustaría centrarnos en una propuesta que hubo en Colombia hace unos años, que se hizo una consulta muy amplia y se generó un documento que le llamaron Libro Verde, que buscaba conectar la Agenda 2030 a la política de ciencia, tecnología e innovación, como un encuadre para diseñar esta política, ¿no? Una política transformativa para promover procesos de cambio sociotécnico en la dirección del desarrollo sostenible. Y este enfoque, de alguna manera, revisa digamos, los 17 ODS y los agrupa, los reclasifica en función bueno, como, digamos, como ciertos factores convergentes y establece como, de alguna manera, tipos distintos que resultan analíticamente, es un recurso útil para pensar, bueno, desde el punto de vista de las políticas, ¿no? Y desde las políticas de ciencia y tecnología, bueno, ¿cómo hacemos para fortalecer estos distintos niveles? Y a su vez también ayuda para pensar las interacciones entre los objetivos. Entonces, ellos hablan, digamos, de tres grupos. Un grupo que reúne a unos ciertos objetivos que plantean direccionalidad hacia la cual avanzar. Por ejemplo, los que tienen que ver con la reducción de la pobreza y del hambre, la igualdad de género, el trabajo decente, producción y consumo responsable. ¿No? Estos son objetivos que hablan de cierta direccionalidad. Después hay otros objetivos que son tendientes a la provisión de bienes o servicios, como por ejemplo los que hablan de mejoras en servicios de salud, educación, vivienda, saneamiento. Y un tercer subgrupo que tiene que ver con los que contribuyen a cambiar las condiciones del entorno, los vinculados a la justicia social y la consolidación de instituciones. Este planteo, de alguna manera, lo que pretende es un abordaje más holístico y sistémico, ¿no? Donde se contemplan las interrelaciones entre los objetivos. Entonces, bueno, ellos plantean, aquí están, digamos, los 17 objetivos reagrupados, ¿no? Los que tienen que ver con las condiciones de contexto, que son el 16 y el 17, los que tienen que ver con los sistemas sociotécnicos y los que tienen que ver con la direccionalidad y transversalidad. Me pareció bueno, que es interesante para, digamos, desde el punto de vista de la política, es muy interesante y que de alguna manera nos ayuda como a mirar a los objetivos desde otro lugar, y sobre todo me importa esta relación, ¿no? De política, ciencia, tecnología e innovación para avanzar en esa transformación hacia el desarrollo sostenible. Entonces, digamos, bueno, esto es un área de trabajo que
bueno, tiene hay acumulación, digamos, y que bueno, está en discusión, ¿no? Todo el tema de lo que se llama la política de innovación transformativa, que busca de alguna manera avanzar de lo que fue una política más lineal a una política más sistémica, y bueno, ahora a esta política que tiene una direccionalidad, un fuerte énfasis en la direccionalidad de la transformación. Entonces, para cerrar, bueno, quisiera solamente como a modo de reflexión dejar esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa a nivel de los países, ¿no? Y eso que yo planteaba antes de la reedificación de lo procedural, porque cuando nosotros miramos, bueno, cómo vamos a nivel de la agenda, ¿no? A nivel de países o a nivel de los objetivos de desarrollo o a nivel de las regiones, en fin, tenemos, bueno, estos tableros de indicadores que sin duda ayudan, y sobre todo es interesante, bueno, ver la cuestión evolutiva, ¿no? Cómo vamos cambiando como países, como región, en relación a las problemáticas que se traducen en los ODS, pero también me gustaría cerrar como, bueno, con un planteo de una cierta, digamos, alerta, ¿no? De hasta qué punto plantearnos la agenda como agenda, y no eso que yo planteaba al principio de transformación del verbo, el proceso, no contribuye, no refuerza esta cuestión más, digamos, de tablero de indicadores, de decir, bueno, hacer como listas de chequeos, ¿no? De que, bueno, vamos así, vamos así, en relación a ciertos indicadores, y qué es lo que realmente está pasando a un nivel más estructural en cambio en la forma en que funcionamos como sociedad, ¿no? Cómo funcionan nuestros sistemas productivos, cómo funcionamos como consumidores, cómo funcionan nuestros sistemas políticos, cómo funcionan nuestras políticas, cómo funcionan las políticas al interior del sistema de las políticas, cómo cambiamos los paradigmas de diseño de políticas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el ambiente, con lo que tiene que ver con el agro, con lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, innovación, con lo que tiene que ver con industria, con salud, con desarrollo social. Bueno, o sea, cómo, digamos, qué está pasando más sustantivamente, ¿no? Y obviamente que esto es bueno y de ayuda, pero bueno, de alguna manera lo que quería plantear como pregunta, o más bien como dejar como, digamos, rebotando, es esta idea de, bueno, que tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Y ver sustantivamente cómo vamos, y ahí me parece que hay un espacio muy interesante para mirar esta cuestión de la ciencia, tecnología e innovación como vector, como instrumento de transformación en la dirección del desarrollo sostenible. Así que bueno, por aquí van mis apuntes, y bueno, lamento este monólogo que no puede ser diálogo, pero bueno, que espero que sirva para generar alguna, digamos, preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, y bueno, que tengan un muy buen encuentro mañana en unas horas. Gracias. Bueno, hemos escuchado a Isabel. Ahora, para continuar y antes de pasar al debate, vamos a escuchar también a la profesora Natalia Millán. Natalia Millán Acevedo es doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario de tesis doctoral en 2013, tiene máster en Estudios Contemporáneos en América Latina y máster en Desarrollo y Ayuda Internacional por la Universidad Complutense también. Actualmente es profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de esta universidad, y docente en varios másteres y doctorados en España y América Latina. Natalia es investigadora y consultora en temas de desarrollo humano sostenible, imparte docencia en todos estos programas. Su investigación está centrada en teoría política del desarrollo, coherencia de políticas y Agenda 2030. Ha realizado muchísimas investigaciones en estudios de desarrollo en España, 2 de ellas premiadas, y también en la Unión Europea. Así que, bueno, Natalia, estamos deseando escucharte cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Diana, muchas gracias a Mario también, a Isabel, que no está, por lo que he escuchado hasta ahora, y gracias a las 21 personas que están aquí y que tienen la paciencia para
escucharnos, ojalá podamos tener, aunque sea un pequeño debate, y voy a intentar retomar desde donde lo dejó Isabel y lo dejó Mario. Entonces, bueno, yo he pensado bueno, Diana, cualquier cosa me avisas, cómo dar esta charla y dónde partir, ¿no? Y he pensado que estaría bien partir un poco de lo que planteó Mario al principio, Isabel de una manera un poco más lateral, de la realidad donde estamos ahora mismo. Y dónde estamos políticamente, económicamente, desde una perspectiva de las visiones de futuro, no es un lugar muy agradable, sobre todo. Estamos en un momento del avance de opciones de extrema derecha, de propuestas políticas, como dicen Ziblatt y Levinsky, que desde la democracia plantean propuestas antidemocráticas, y estamos en un momento con un proyecto político muy determinado y muy concreto que se está extendiendo, ¿no?, a lo largo y ancho de los países de los que estamos aquí, que Wendy Brown dice que es una imbricación entre dos modelos. Un modelo conservador en lo moral, ultraconservador en lo moral, que habla de volver a las jerarquías, a las opciones, a los órdenes de los que hemos partido, ¿no? Y esto supone, yo lamento, es mi análisis como investigadora, esto supone propuestas supremacistas blancas, misóginas, patriarcales, donde haya unas jerarquías muy claras entre nativos y no nativos, entre nacionales y no nacionales, donde haya una heteronormatividad muy clara y donde haya una opresión, una pérdida de derechos y una violencia sistemática y deliberada contra los grupos minoritarios de la sociedad, contra las mujeres, aunque no somos minoritarias, pero de la perspectiva política, contra las personas del colectivo LGTBI, contra las personas empobrecidas, contra los migrantes, y contra toda persona que no entre en el proyecto político de la totalidad y la jerarquía que proponen estas propuestas políticas. Y eso está imbricado, además, con una propuesta económica también muy concreta, que es una propuesta económica de corte, como queráis, capitalista, neoliberal, donde la propuesta es que sea el mercado, la estructura, el ordenador, el disciplinador de las jerarquías y de las organizaciones que están en nuestra sociedad, que a través de la dimensión económica, del crecimiento, de las rentas, del capital y de la capacidad que cada una de nosotras de manera unilateral pueda acceder a ese capital, nos organicemos económicamente. Y eso es una imbricación entre una, como diría Wendy Brown, con una propuesta económica y política de corte, diría ella, neoliberal, con una imbricación de una moral conservadora, ultranacionalista y supremacista, que esgrime la libertad como un baluarte contra toda forma de justicia social, de derechos colectivos, redistribución de la riqueza, de protección del medio ambiente. Se esgrime la libertad como baluarte en contra de cualquier proyecto colectivo, comunitario, cooperativo. Cualquier proyecto que ponga en el centro la compasión, la equidad, la protección, el amor por la naturaleza, por los otros seres que habitan este planeta con nosotros, ¿no?, con los animales. Cualquier proyecto que tenga sensibilidad hacia las cuestiones ecológicas, hacia las cuestiones feministas. Incluso se esgrime la libertad como contrapropuesta a la protección de la vida. Y ese es el lugar donde ahora nos encontramos, para bien o para mal. Está bien meditar un poco de budismo viene bien en estas situaciones, y esta es la realidad que yo, desde mi subjetividad y límites cognitivos, capaz que estoy totalmente equivocada con este diagnóstico, estamos un poquito atravesando, ¿no? Y esas son las propuestas políticas que, acompañadas de una capacidad muy importante de medios de comunicación, de discursos tras de redes sociales, en fin, es una complejidad, estamos, ¿no? Yo creo que esta agenda política, económica, social, cognitiva y subjetiva, de construcción de identidades aisladas, independientes, y de deseos, sobre todo configurados sobre el odio, sobre el miedo, sobre el individualismo,
sobre la mercantilización y como único proyecto vital el hedonismo y el consumismo, ¿no? Creo que esta es la propuesta política que tiene, no sé por qué, más adeptos en nuestras sociedades, o en algunas de ellas, o al menos es una propuesta política que claramente tiene un espacio cada vez más importante en los espacios que administran nuestra realidad. Y yo creo que esto es una negación de todo lo que supone la Agenda 2030. Vale, esto lo voy a pasar. La Agenda 2030 es una apuesta política, estoy controlando el tiempo para no pasar mediana. La Agenda 2030 es una apuesta política que efectivamente, como dice un compañero siempre nuestro, y lo ha escrito un compañero nuestro del proyecto, es una agenda en disputa, es decir, la agenda tiene 17 objetivos, con una cantidad importante de metas y con unos indicadores muy cuestionables, por cierto. Los de desigualdad, por ejemplo, no hay teórica o teórico de la desigualdad que no diga que los indicadores no tienen ningún sentido, ¿no? Y que no están midiendo lo más mínimo la de desigualdad. Y además en su implementación y en la incorporación de esta agenda, ahora me acordé mucho, ahora estoy viendo a Mario, me acordé de eso que decía, ¿no? En la implementación y la incorporación de esta agenda a las políticas públicas y a la transversalización en los países, es cierto, se ha vuelto una cuestión tecnocrática, de checklist, de indicadores en una cuestión política, pero eso no lo voy a asumir ahora, pero es cierto que la agenda es una agenda que está en disputa, pero que a mi juicio sí que tiene unos valores muy concretos, ¿no? Tiene unos valores que mucha gente habla de las 5P, yo las voy a explicar lo que yo entiendo que son esas 5P. La agenda tiene 17 objetivos que aluden a las personas, es decir, una serie de objetivos que hablan de proteger los derechos de todas las personas, y cuando me refiero a todas, me refiero a todas las personas por ser ciudadanas del mundo, no por ser blancas, no por ser europeas, no por tener una nacionalidad, un pasaporte, una raza, una supuesta raza o una condición económica, sino la agenda propone 7 objetivos orientados a la protección de los derechos económicos y sociales de todas las personas. Eso es la P de personas. La agenda tiene una dimensión de prosperidad, y aunque esto es mucho más cuestionable y está muchísimo más en disputa, propone una suerte de crecimiento económico, de integración económica, de promoción de empleo, de lucha contra, no, esto lo voy a poner a otro lado, sí, de lucha contra las desigualdades, es decir, propone una prosperidad en principio inclusiva, en principio equitativa y en principio sostenible, ¿no? Entonces, tiene una visión sobre la prosperidad, que es la segunda P. La tercera P tiene relación con el planeta, esto es un elemento fundamental. La agenda propone, dice claramente en su diagnóstico en la Declaración de Desarrollo Sostenible, que esta sociedad no se sostiene con el nivel de crecimiento, consumo y producción que tenemos, y que hay que reconfigurar las propuestas en ese sentido. Por tanto, propone una agenda de sostenibilidad muy clara. Tiene una P de paz, que significa crear instituciones, no se dice directamente democráticas, porque como bien dijo Mario, lo explicó, cuando se firmó 193 países con estados muy diversos, que algunos han cambiado mucho, ¿no? Pero esos 193 países no todos estaban de acuerdo con que la democracia es una organización legítima e interesante para organizar la vida en común. Entonces, aunque no dice democracia, sí es una agenda que habla de instituciones para la paz y partenariado, y aquí es donde, por eso estamos aquí. Por ejemplo, la agenda habla de que todos los actores, las universidades, la sociedad civil, las personas, los estados, tenemos una responsabilidad en esta construcción de un mundo más justo, más sostenible, que, como dice la agenda, no deje a nadie atrás. Entonces, esta es, a mi juicio, ¿no? Un poco retomando lo que veníamos, la situación en la que estamos. Es decir, como bien dijo Mario, la agenda, no estamos en la situación política, económica, social y, a mi juicio, subjetiva y cognitiva y de deseos que había en 2015. Estamos en otro momento mucho más complejo y problemático, pero la propuesta de la agenda es clara. No es una propuesta postcapitalista, no es una propuesta que viene de las epistemologías del sur, no es una propuesta ecofeminista, no, eso es claro, pero sí es una propuesta que dice que el Estado, en tanto actor público, es el que debe proteger a las personas. Y es una propuesta cooperativa, comunitaria. ¿Quién necesita lo público?
¿Quiénes necesitamos de lo público? Pues las personas más vulnerables, ¿no? Las que no podemos pagarnos, o las que no pueden pagarse una educación privada, una salud privada. Las personas que necesitan de lo público son las personas más vulnerables, porque necesitamos, todos y todas las que estamos aquí, necesitamos de la comunidad, necesitamos de los demás para sobrevivir, para ser libres, para ser felices y para avanzar. Y la agenda apuesta por eso público, por construir redes, tejidos comunitarios desde los estados, es una agenda muy institucionalista, eso sí, para proteger a esas personas, ¿no? Para controlar el crecimiento económico, para reconfigurar el sistema productivo en pos de la sostenibilidad, para proteger los derechos humanos, para asegurarnos que haya mayor equidad. Es decir, la agenda tiene una propuesta de un Estado fuerte cuyo objetivo sea proteger a la ciudadanía, y un Estado que necesariamente tiene que venir para frenar las dinámicas perniciosas que genera el capitalismo. Y la propuesta política de la que he hablado al principio es exactamente lo contrario a esa agenda. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la universidad? ¿No? Esa quizás es la pregunta a la que voy a dedicarle el tiempo que me queda. ¿Cuál es nuestro papel desde la universidad en ese marco? Y cuáles son los elementos positivos, potencialidades y demás. Yo voy a hacer algunas pequeñas reflexiones sobre lo que entiendo que es esto, porque en esta disputa, ¿no? O en este marco que acabo de explicar, es donde están esas universidades. Empecé hablando de la situación política, porque creo que si hablamos de desarrollo, estamos hablando de la realidad que nos aqueja, ¿no? Y de la crisis multidimensional, ecológica, política, social en la que estamos y a la que presumiblemente vamos a más. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que plantear es esto, ¿no? Es que la agenda es una agenda en disputa, que hay muchas formas de interpretarla y que quizá las interpretaciones que pueden ser desde una perspectiva del desarrollo sostenible quizá más coherentes, a mi juicio más éticas, son aquellas que dicen que la agenda es una propuesta por entender la política como la gestión de lo común, ¿no? O Aristóteles, por entender que en el centro se ponen a las personas, al planeta, a la prosperidad, y por tanto necesitamos de redes públicas comunitarias que protejan y liberen a las personas del miedo, de la opresión y de la violencia. Exactamente lo contrario a lo que acabo de explicar, ¿no? Entonces, si asumimos esto, creo que lo que podemos plantearnos en la universidad son 3 o 4 elementos, y lo dejo para el debate. El primer elemento es qué tipo de ciudadanía queremos educar. Si nuestro papel, no sé si llamar profesores, últimamente tengo muchos conflictos con esto de alumnos, profesores, monólogos y demás. Si nuestro papel como educadores es educar personas con técnicas, con capacidades técnicas, productivas, especialistas en determinados elementos para que se incorporen al mercado, para que promuevan el crecimiento económico, para que ayuden a la economía y para que tengan vidas materialmente asumibles, o nuestro papel es educar en un pensamiento crítico, en una visión amplia, en la emancipación y en la libertad, ¿no? No en la libertad de poder tomarse 5 cervezas independientemente de lo que le pase al otro, sino en la libertad de saber quiénes somos y poder elegir nuestro propio pensamiento y nuestro propio diagnóstico. Y eso es muy complejo y muy difícil. Entonces, ¿qué tipo de personas queremos educar? Si lo nuestro es una educación para la ciudadanía, para la emancipación, y si nosotras, como profesoras y profesores, tenemos una dimensión ética que asumir, en el sentido de que las palabras, las visiones y las prácticas que construimos tienen que aportar a un mundo mejor, más equitativo, más sostenible, más comunitario, más sensible a la violencia que ejercemos sobre los animales del planeta, ¿no? ¿O no? Creo que eso es un elemento fundamental que creo que podemos interpretar desde lo que nos plantea la agenda. El segundo elemento que creo fundamental es si podemos tener herramientas. Yo siempre les digo, siempre pienso, ¿no? Mi intención nunca es convencer, y lo digo sinceramente, es mostrar, ¿no? Quizá si no hay una parte de intentar deconstruir este sistema y explicar hasta qué punto el patriarcado, la mercantilización, el sistema de clases, el antropocentrismo,
la aceleración a la que estamos sometidos. Todo esto no es un sistema de poder que no solo violenta a las personas más empobrecidas, es que nos violenta a todos y todos, incluso a las personas que supuestamente son exitosas en esta sociedad productiva, competitiva, acelerada, que nos demanda que asumamos la dinámica de las mercancías en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, ¿no? Que mercantilicemos todo, que aceleremos para producir, que neguemos nuestras dimensiones emocionales y demás. Entonces yo creo que es quizá el segundo elemento que nos podemos cuestionar es si nuestro papel es un poco poder hacer visible eso que es invisible y poder dar herramientas o poner en común este sistema, ¿no? Que nos está sujetando y nos disciplina, como diría Foucault. Y el tercer elemento, bueno, estoy bien de tiempo, y ya lo voy a dejar por aquí. Y esto es una cuestión ya no tiene que ver tanto con la agenda, tiene que ver con mi propia perspectiva personal, ¿no? Esta visión de la que partimos, es decir, que somos seres racionales, principalmente racionales, que somos mejores que el resto de seres del planeta, que somos seres mentales, que somos seres competitivos, productivos, mercantilizadores, técnicos, que podemos acceder a la realidad absoluta. Me pregunto hasta qué punto no es un sistema de disciplinamiento, hasta qué punto el tener negado en estos espacios académicos, universitarios, intelectuales, el no poder hablar de las emociones, de los dolores, del miedo, del cuerpo, de la propia espiritualidad, de las preguntas por el sentido de la vida, si eso no sería parte de educar en pensamiento crítico y de generar espacios comunitarios de emancipación. ¿Hasta qué punto reproducir este racionalismo, este disciplinamiento y esta productividad intelectual y casi física no es también un sistema de disciplinamiento? ¿Y hasta qué punto educar o pensar en pensamiento crítico no es traer también estos temas al espacio común en el que estamos, no solo para hablar de otras perspectivas, sino para poder actuarlas y vivenciarlas? Y esto es un poco lo que he meditado en función de la situación en la que estamos, de dónde venimos, de qué propone la agenda y de mi propia experiencia, ¿no? Como docente, investigadora o lo que sea que soy. Bueno, muchas gracias por el tiempo, espero no haberme pasado, creo que muy poquito, Diana, y ojalá podamos tener un debate. Había dicho también, Eduardo, que si alguien del público le gustaría hablar, igual, no sé si estoy metiendo en un lío, Eduardo, pero si alguien, como somos tantos, a lo mejor si a alguien le interesa hablar, pues a lo mejor podríamos... levantar la mano. Exacto. Bueno, no sé, me lo dijo. Bueno, muchas gracias, dejo de compartir. Bueno, gracias, Natalia. Yo creo que has trasladado muy bien, ¿no? Esa realidad que estamos viviendo durante los últimos tiempos, ¿no? En España, en la última semana, diría yo, a cómo se conjuga, ¿no? Y esta agenda en disputa, como tú decías, de cómo combinar lo que está ocurriendo en algunos países, con algunas ciudadanías, ¿no? Con esta agenda global que busca pues, esa prosperidad, esa mejora de la vida de las personas, etcétera. Todo un debate muy interesante. Bueno, entonces, ahora deberíamos pasar a la parte de debate. En el apartado de preguntas y respuestas es donde en principio habíamos sugerido que hicierais alguna pregunta. Veo que hay una exactamente que es de Miguel Ángel Maldonado. No sé de qué universidad o de qué entorno provienes, Miguel Ángel. Pregunta, ¿de dónde saca el dinero el Estado, haciéndolo crecer y generando a las personas? Entiendo que pone, no lo entiendo muy bien, a depender del propio Estado. No sé para quién va dirigida esta pregunta y no sé si alguien se atreve a contestarla, ¿no? Es un poco bastante compleja, diría yo. Natalia, ¿te atreves? Sí, yo no tengo problemas. Si entiendo bien la pregunta de Miguel, ¿no? Pero bueno, yo lo puedo contestar en 2 minutos y no sé si Mario también. Bueno, el Estado, un Estado social y un Estado de bienestar, como son los Estados europeos,
y como han sido, que son los estados más exitosos que hemos conocido, y la situación de prosperidad más exitosa que hemos tenido se financia a través de una herramienta básica que son los impuestos, y esas herramientas son parte de un contrato social que supone que hay un contrato entre la ciudadanía y las personas que somos, y la ciudadanía y el Estado que somos parte de esa construcción común. En ese Estado social, en ese contrato social, se supone, asumimos todos y todas, que las personas tenemos derechos y que hay determinados elementos que tienen que estar garantizados. El acceso a la salud, a la educación, es decir, la protección de las personas frente a la violencia y la vulnerabilidad. Y asumimos que en tanto somos personas que estamos compartiendo un planeta común y que tenemos una hermandad o una sororidad que nos aqueja, y que somos personas que necesitamos de los demás para sobrevivir, todos y todas, independientemente de nuestra capacidad económica, asumimos que ese forma parte de la construcción común, no es lo único, necesitamos muchísimo más redes, y que esas políticas públicas son fundamentales para poder proteger a las personas. Y además, la evidencia empírica, muchísima evidencia empírica, económica, política, sociológica, en los últimos 30 años, lo que demuestra es en que en tanto el Estado se retira y deja de proteger a la ciudadanía, aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad, la ciudadanía no solo hay problemas en el crecimiento económico y hay problemas en la propia estabilidad de estas instituciones, sino que la propia ciudadanía deja de confiar en las instituciones democráticas, generando procesos conflictivos y de crisis de las instituciones, de las economías y del Estado en general. Por tanto, es un gran negocio poder invertir en la protección de las personas, en construir sociedades justas y equitativas, no solo por cuestiones éticas, son básicas, a mi juicio, claro, por supuesto, en la realidad que estamos hablando, sino por cuestiones también de crecimiento económico, de estabilidad institucional, de gestión de los bienes públicos, tanto transnacionales, y de poder gestionar la crisis ecológica a la que toda la evidencia científica nos ha dicho que vamos claramente hacia un colapso. Entonces, esa es, por supuesto, siempre lo digo, mi perspectiva subjetiva y limitada de la realidad, ¿no? Yo, si hay algo que tengo claro, es que toda opinión, toda perspectiva siempre es limitada, siempre es subjetiva, y parte de unas visiones, de unas éticas, de unos marcos teóricos. Y yo cuento acá la mía, claro, ¿no? No la, que no considero que sea la verdad, simplemente es lo que entiendo que puedo aportar. Muy bien, muchas gracias, Natalia. No sé si Mario quiere responder también a esta persona. Sí, bueno, es muy breve comentario, porque ya Natalia ha apuntado como a los ejes y elementos principales de esta, pero está claro que desde el momento en que hace más de 250 años comienza la constitución de lo que hoy día nosotros conocemos como estados nacionales, ¿ah? Un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad, y cuando esto se entronca con procesos de participación política democrática, ¿ah? Porque hay estados nacionales que no necesariamente han tenido un sello democrático, son un estado, pero son autoritarios, y hasta la fecha existe ese modelo, pero esta conjunción de democracia política, de estados nacionales y de economías de mercado ha tenido una tensión permanente entre el rol del Estado y la autonomía de las personas. Y un punto central, y eso lo vemos en cada elección que hay en nuestros países, siempre está el tema de la carga impositiva, que significa reforzar las capacidades del Estado a través de la recaudación de variada manera, o dejar esa, entre comillas, vamos a ocupar un término clásico, esas plusvalías en manos de las personas. Y eso es una tensión que está instalada y que se ha reforzado en los últimos años, en la medida que se cuestiona la existencia del estado de bienestar por parte de una perspectiva más neoliberal. Está un cuestionamiento no tan solo al rol o a la pertinencia de los estados de recaudar tributos, sino que también se cuestiona fuertemente, y aquí está el problema,
sobre su capacidad de ejecutar un gasto de manera adecuada. Y por lo tanto, muy probablemente este debate va a seguir por décadas. No es algo que se vaya a zanjar. Probablemente hubo un minuto de la posguerra, los 30 años de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, en donde los países del hemisferio occidental el cuestionamiento al estado de bienestar era bastante bajo, pero incluso en los primeros años, la década de los 50, en que esto estaba en auge, ya se incuba el cuestionamiento sobre el rol del Estado y también la eficiencia del rol del Estado al momento de ejecutar el gasto público. Y probablemente aquí hay un factor que muchas veces se nos olvida, que estos mecanismos de rendición de cuentas, pero también en función de la medición de efectivamente qué mejoramiento en la calidad de vida, qué mejoramiento en el bienestar de la población, y también en la disminución, tal como está la pregunta planteada ahí en el sitio web, de generar autonomías y no dependencias de parte de la población. Pero esto va a seguir, no se va a acabar ni mañana ni pasado. Gracias, Mario. Hay otra pregunta en el chat, en este caso, del profesor Silvio Stefani, de Unicentro, Brasil, que bueno, habla de las universidades juegan un papel clave para ayudar a lograr los ODS que han logrado sus universidades, ¿no? Bueno, en webinars, Silvio, en webinars anteriores, hemos tratado este tema, pero seguro que Natalia o Mario pueden contar así muy brevemente qué estamos haciendo desde nuestras universidades, ¿no? Qué papel tenemos. Y no sé si incluso Andrea de UDELAR se anima a dar su visión desde su universidad, ya que no tenemos a Isabel. Vale, no sabía. Te uso de conejillo de Indias. Perfecto. No, simplemente, bueno, nosotros, lo que decía, ¿no? Nosotros asumimos, y todos asumimos, todas las personas que estamos acá, que bueno, que tenemos una obligación, ¿no? Una responsabilidad compartida pero diferenciada, y es cierto que en España, tanto la Conferencia de Rectores como la Universidad en general, ha asumido que tiene un papel en la Agenda 2030. Yo no sé si yo lo podría contar, o Fernando o Beatriz, que están aquí, que son del Servicio de Cooperación, ¿no? Hemos estado, bueno, hay varias iniciativas diversas con respecto a la Agenda 2030 en la universidad. Nosotros ya llevamos 4 años haciendo proyectos de innovación docente, haciendo webinarios, intentando generar redes y demás, para ir incorporando las cuestiones de la agenda, la educación, haciendo manuales de prácticas, haciendo cursos para compartir con el resto de profesores y profesoras estos elementos para ir incorporando a la docencia y a la investigación, ¿no? En el ámbito de investigación también estamos analizando la implementación de la agenda, pero en la universidad hay mucho más. O sea, yo creo que aquí, sacando un poco, hay 3 elementos, ¿no? Uno es incorporar estos contenidos a la docencia, incorporar estos elementos a la investigación, como planteaba muy claramente Isabel, de manera de poder aportar claramente a la sociedad, ¿no? Al Estado, a los actores públicos, a los actores privados, conocimiento el nuestro, el que podamos, ¿no? Para mejorar las prácticas en función del desarrollo sostenible. Y hay una tercera parte que tiene que ver con la transferencia y con la puesta en común, generación de redes y demás, para que estos contenidos que tienen que ver con la agenda, con el desarrollo, se expandan a la sociedad desde diferentes lugares, ¿no? Y lo ideal, que es lo que estamos intentando, es intentar generar alianzas con otras universidades, con otros centros, con actores de la sociedad civil, para ir trabajando en conjunto, porque además es necesario, ¿no? La cooperación y la comunidad. Y ya lo dejo por aquí. Gracias, Natalia. Fernando, Beatriz, ¿queréis contar algo más aquí de lo que hacemos aquí en Complutense? Bueno, buenos días y buenas tardes. Bueno, hay una cosa importante también, aparte de la colaboración y las redes que hacemos con otras universidades, la propia universidad, es el compromiso institucional para cada una de las instituciones. Aquí en la Universidad Complutense hay un vicerrectorado que, aparte de tecnología, lleva toda la gestión de la Agenda 2030 dentro de la universidad.
pero está más orientado al tema de sostenibilidad. O sea, nos hemos quedado un poco cortos. De ahí que hay multitud de iniciativas dentro de los centros, dentro de los propios servicios centrales de la universidad, como es este proyecto de gestión que lo llevamos desde el Servicio de Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado. Pero vamos, sobre todo estamos impulsando mucho a través de proyectos de cooperación, de proyectos de voluntariado, la creación de redes ya no solo con otras universidades españolas y del mundo, sino dentro de la propia universidad, que creo que es lo que hace falta de momento para impulsarlo de manera muy potente. Pero yo insisto que lo que tiene que haber es un compromiso institucional por parte de los órganos de gobierno de las universidades en involucrarse en la inclusión, en la generación de ideas, en que la Agenda 2030 se cale dentro de la universidad. Gracias, Fernando. Y Mario, no sé si nos quieres contar de USACH. Está también... Muy brevemente, me parece un tema muy relevante. Comentar que la Universidad de Santiago de Chile elaboró su Plan Estratégico Institucional 2020-2030 estructurado y organizado en base a la agenda de los ODS 2030. Esto, en parte aquí está participando, veo que está ahí entre los participantes el profesor Víctor Caro, colega de la misma facultad, que también es el colega que está involucrado más estrechamente en el proyecto de vuestra unidad, vicerrectoría de Relaciones Internacionales, que es el que nos convoca, esa iniciativa es la que convoca a este evento. Él en ese minuto, yo no sé si él puede hablar, porque no sé, prefiero que no, porque si le dan la palabra va a estar aquí media hora, ¿no? Es una broma. Pero si pudiera hablar, él puede explicar. Él era el director de Desarrollo Institucional de la universidad y le tocó coordinar el diseño y formulación del Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Santiago, cuyo todo plan está estructurado en base a los ODS. Y solo comentar que no fue tarea sencilla. Solo comentar, y Víctor lo conoce mucho más profundo que yo, no fue algo que fuese fácil de convencer a nuestros colegas, profesores, decanos y autoridades. ¿Qué son? ¿Por qué los ODS 2030 del Sistema de Naciones Unidas tienen que condicionar la actuación genérica, digamos, de la universidad, de una universidad como la nuestra, de casi 200 años y todo eso? Pero finalmente eso funcionó, operó y avanza, no sin problemas. Y creo que ha ayudado mucho a que los distintos estamentos de la universidad, profesores y profesoras, personal administrativo, personal técnico, profesionales y los propios estudiantes, y también la comunidad, vea cómo una universidad puede alinear su trabajo en el ámbito de investigación, de extensión, de formación y de servicios a la comunidad en base a la Agenda 2030. Pero no fue una tarea sencilla. Solo lo veo yo como, en ese minuto, como un profesor de a pie dentro de la universidad. No tengo cargos, pero en ese minuto sí Víctor ejercía ese rol y le tocó mucho trabajo en ese minuto. Gracias, Mario. No sé si podemos dar, Eduardo, la palabra a Víctor, que está entre los asistentes. Víctor Caro es la persona a la que hacía referencia Mario. Y así que nos cuente él directamente. Vale. No sé si... Ahí está. Sí. Bueno, yo digo, ustedes corren el riesgo, ya le conocen, así que... Ya nos contó en otro seminario, pero bueno, yo creo que está bien que ahora en breves minutos, Víctor, des Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Oye, qué placer, gracias. No esperaba esta entrada, es como entrar el jugador de fútbol a los últimos 2 minutos del partido, del Mundial. Gracias, Mario, por ese reconocimiento. Lo conversamos en el seminario pasado. La verdad es que
y yo le invito a quien hizo la pregunta y quienes nos están mirando ahora a que revisen, porque ahí no solo está la experiencia de la Universidad de Santiago, sino que también experiencia bien específica, y ahí está Fernando, que ahora se nos fue de aquí, pero contó la experiencia de la Complu, y también tengo la experiencia de la UDELAR, que es muy interesante, sobre todo la visión crítica que tiene. Yo me quedo con esa idea, y con Andrea ahí quedamos enganchados para mirar algo para adelante respecto a cómo las universidades efectivamente pueden generar un aporte significativo si es que logramos hacer sinergia entre nosotros, porque ninguna tiene la capacidad de abordar todos los temas. Y con esto quiero plantear lo que nosotros hicimos acá. Lo primero que hicimos fue hacer, análisis de tendencia, pero sobre todo hicimos un diagnóstico de cuáles eran nuestras competencias, entendiendo que nosotros somos una universidad más bien con un perfil técnico que humanístico, y por tanto ahí está nuestra fortaleza. Sin embargo, nos interesaba abordar otras dimensiones de la agenda, otras disciplinas, y por tanto lo que hicimos ahí fue hacer una suerte de mapas de calor hicimos unas matrices donde estaba concentrado, por un lado, las disciplinas donde teníamos más fortaleza y cómo eso se combinaba con la agenda de desarrollo, y sobre eso establecimos ciertos parámetros con los que fuimos a conversar con las unidades académicas. Y como contaba Mario, no es una cosa sencilla, porque aunque suene bien increíble, pero tenés que explicar por qué la agenda de desarrollo de Naciones Unidas era un marco preferible o un marco deseable como modelo de desarrollo estratégico para una universidad pública, que uno pudiese suponer que es una cosa muy obvia. Bueno, la verdad es que para varios colegas no era tan obvio, y eso significó un primer trabajo que entendimos que era de sensibilización de la comunidad, y ahí colocamos harto tiempo y energía en organizar seminarios, webinars, llenamos de bandera de los ODS, hicimos exposiciones, hicimos cuestiones, ¿cómo se llama esto? Presentaciones, se me olvidó el nombre, cuando uno coloca así carteles por todos lados. Harta publicidad explicando qué es lo que era la agenda, ¿no? Y eso fue una cosa bien increíble, porque ahí nos dimos cuenta que era necesario hacer una primera encuesta, y nos dimos cuenta que efectivamente, inclusive dentro del cuerpo docente, el desconocimiento de la agenda era galopante. Así que luego de eso iniciamos ya una tarea más sistemática de cómo vincular el trabajo de las unidades académicas sin olvidar el quehacer que está definido por ley en el caso nuestro, y además tiene que ver con más o menos lo que hacen todas las universidades públicas, pero eso colocarlo en código. Y ahí, y ya que traemos a colación a amigos, yo traigo a colación a Marisa Ramos, que también es otra de las que ha estado presente en esta actividad y está detrás también de esto, junto con Natalia y otros, es que ella siempre lo llama a no caer en la trampa de los ODS, ¿no? Que finalmente es no colocarle el color y el número a lo que ya hacíamos, sino que efectivamente ver cómo podemos contribuir a la agenda con sus nuevos desafíos. Y esto lo junto, yo creo que ahí donde nosotros sí nos faltó una reflexión, y es súper interesante lo que plantea la UDELAR. O sea, ¿cuál es el desarrollo al cual nos están invitando? Y por tanto, si son otros los que colocan la música, si queremos bailar en esa fiesta. Y ahí hay una discusión desde Latinoamérica que me parece que es súper relevante que se releve también cuál es el concepto del buen vivir, cuál es el concepto del desarrollo también, que tiene una particularidad desde nuestra latitud. Así que así hay un trabajo técnico, y ustedes lo pueden ver en la página de pei.usach.cl, ahí está toda la información que yo les acabo de comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Perdón, Víctor. Como decías, el anterior webinar trató sobre este tema, ¿no? Sobre lo que hacíamos en cada universidad. Así que, Silvio, pues te animamos a que veas, que lo podrás encontrar en YouTube, ¿no? En la fundación de la Universidad Complutense estará colgado en el perfil, y seguro que vas a poder profundizar un poco más en lo que hacíamos cada universidad. Y no sé si, Andrea, quieres dar también tu visión de lo que habéis hecho desde UDELAR, muy interesante también. No, gracias por el espacio, pero sí, desde la universidad,
como lo transmitió Javier Taz en el webinario anterior y como comentaba hoy Isabel, no hay una postura en relación a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso no quiere decir que no se trabaje a nivel de la extensión, de la docencia y de la investigación en ese proceso de transformación hacia un desarrollo. Pero también hay todo un espacio de discusión sobre cuál es ese desarrollo que promueve la agenda, cuáles son limitaciones y cuáles son esos desafíos. Pero como desde su cogobierno, la institución Universidad de la República no tiene una postura tomada en relación a la Agenda 2030 de desarrollo, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero bueno, justamente estos espacios de diálogo y de articulación son los que consideramos necesarios para ir construyendo, ¿no? En el anterior veíamos lo que nos planteaba Víctor del trabajo que habían hecho en la USACH, y justamente veíamos que había algunos aspectos en los cuales podíamos empezar a conversar y a trabajar en conjunto. Así que, y con respecto al anterior, simplemente hay un concepto que creo que no salió hoy, pero que me parece importante, y lo dejo porque ya sé que estamos terminando, que es el concepto de las asimetrías. Yo creo que, y a nivel de nuestros países, cuando hablaban de recursos, yo entiendo lo que planteaba Natalia, lo que planteaba, pero también no nos olvidemos de la fuerte deuda, ¿no?, que tienen los países de nuestra región, y las asimetrías que existen, y bueno, y todo eso como de alguna manera también tiene como un impacto o condiciona, ¿no? Condiciona la posibilidad de poder promover un desarrollo más inclusivo, ¿no? Desde los propios estados, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, nosotros como universidades públicas, que dependemos también de los recursos públicos, también muchas veces nos sentimos comprometidas para poder desarrollar justamente una investigación, una extensión y una docencia de calidad pertinente, y que promueva justamente ese desarrollo más integral, que no deje a ninguna persona, digo, fuera de este esquema, ¿no, verdad? Así que digo, aprovecho ya a agradecer, porque fue muy enriquecedor poder compartir con la USACH y con la Complutense este espacio de 3 diálogos, que espero que nos invite a seguir conversando y a hacer cosas juntos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues ya vamos a ir finalizando esta sesión, ¿no? Este tercer día de diálogo, ¿no? Esperamos que haya sido del interés de todos los asistentes. Nuestro objetivo, como decía al principio, era, bueno, pues el de crear precisamente estos espacios, ¿no?, en los que podamos conversar sobre hacia dónde vamos. Yo me quedo con ideas muy interesantes que han planteado nuestros ponentes. Muchas gracias a los 3, a Isabel por su esfuerzo también en grabar la presentación, a Mario, por supuesto, y a Natalia. Yo me quedo con esa idea que planteaba Isabel, de esa necesidad de transformar, ¿no?, quedarnos más con ese enfoque sustantivo de la agenda, más allá de medir del checklist que planteaba. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía también Mario, del cuál es el compromiso y las capacidades que tenemos, ¿no? Y en ese compromiso yo creo que el vínculo que hacía Natalia con cuál es nuestro compromiso tiene que ver mucho con cuál es la realidad que estamos viviendo, ¿no?, en nuestra sociedad, si realmente tenemos ese objetivo de mejorar las vidas de todos, ¿no?, el compromiso con todos, diría yo. Así que, bueno, esperamos que haya sido de interés el webinar, y seguro que, bueno, como en años anteriores, ha sido un punto de partida, ¿no? Vamos a seguir trabajando desde nuestras universidades, sobre todo para unir a otras universidades y probablemente a otros agentes, ¿no?, para que esto, bueno, pues siga adelante. Así que, sin más, agradecer a todos los asistentes también por haber estado con nosotros, por supuesto a Beatriz, Fernando y a la persona de informática, que también nos ha apoyado con todo el desarrollo. Muchas gracias a todos.